la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos. Según necesitamos, Señor, háblanos, por favor, bendice nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy llegamos al fin de una serie, hermanos. Estamos estudiando el Salmo 119. La próxima semana, si Dios nos presta vida, iniciaremos una nueva serie que tiene que ver con oraciones en la Biblia. Iremos buscando desde el Génesis, no sé hasta cuánto vamos a tratar en esta serie, pero vamos a buscar oraciones, personas orando y a analizar eso. Tal vez aprendamos a orar nosotros. Fue una pregunta de los discípulos a Jesús, ¿no? Le dijeron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Pues analicemos oraciones de la Biblia, oraciones ejemplares o oraciones especiales, y creo que vamos a aprender. Pero ahora vamos a la bienaventuranza de vivir en la palabra o las excelencias de la ley de Dios. Y vamos a los últimos versículos del Salmo 119, es la 22ª parte, la número 22, que completa decimos abecedario, pero en realidad es alefato, pero es el alefato hebreo porque empieza con la letra Aleph y termina justamente con esta letra que vamos a estudiar ahora, Tau, por eso alefato, ¿no? Así se diría, se dice alfabeto por las letras de nuestro alfabeto, pero en el hebreo es otra. Y es el Salmo 119, recuerden que es un acróstico y que usan las letras del alfabeto hebreo para decir 8 declaraciones en cada porción que tienen que ver todas con la ley. Así es que vamos hoy a esta parte. Después de las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Zain, Shet, Ojet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tzade, Kof, Resh, Sin también es una letra. Nos encontramos con la última letra, la letra Tau, que nos habla de lo siguiente. No sé si está ahí escrito esto, y lo leen conmigo, por favor, porque este es el tema de esta última porción del texto. La palabra, léanlo conmigo, palabra de Dios como fuente del evangelio de salvación. Es decir, que en ella encontramos el verdadero mensaje de salvación. En la clase homilética del seminario, yo le digo a los alumnos del seminario que en todo sermón que prediquemos, si es sermón cristiano, está el evangelio de Jesucristo. En todo sermón está el evangelio de Jesucristo. Lo dicen los expertos en enseñanzas para la niñez, son APEN, se llama APEN, quiere decir Alianza para la Evangelización del Niño, ¿verdad? Ellos dicen que no debemos dar historias bíblicas, sino debemos dar lecciones bíblicas. Y entre otras cosas que enseñan, dicen que debemos repetir la enseñanza principal 4 veces, no menos. Pueden ser más, pero no menos de 4 veces, la enseñanza principal, para que los niños se entiendan. Y dicen también una cosa muy interesante, que debemos entrelazar el evangelio de Cristo en la enseñanza. Ellos hablan de 5 cosas del evangelio de Cristo: el amor de Dios, el problema del hombre, la gracia del Señor Jesucristo, la oración y la vida eterna. Ellos hablan 5 cosas, a lo mejor no las dije exactas, pero dicen que durante la lección debemos estar diciendo una de esas 5 cosas. No necesariamente así como que cosa número 1, sino que alguna enseñanza que tiene que ver con eso y que debemos entretejer. Me gusta la idea. Y yo creo que los hermanos de Apen no inventaron eso, lo inventó la Biblia. Yo digo que en todo texto bíblico, todo sermón tiene el evangelio de Cristo. No importa que prediquemos de números, no importa que prediquemos de las genealogías, todo sermón tiene el evangelio de Cristo. Y yo digo que el evangelio de Cristo se sintetiza en 4 cosas. Hasta les enseñé cuando tuvimos la campaña de Misión Jesucristo, les enseñé un método de evangelización que se llama las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Cosa número 1, Dios tiene un plan para nosotros, que tengamos vida eterna, Juan 3:16. Cosa número 2, los seres humanos tenemos un problema, hemos pecado, estamos separados del amor de Dios. Cosa número, ¿cuál es Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Muy bien, ese. Y luego, la tercera cosa, Dios tiene una solución, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que estando pecadores, Cristo murió por nosotros. También es Romanos 5:8. Y luego, finalmente, que tenemos que tomar una decisión. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O Apocalipsis 3:20, que no es exactamente para inconversos, pero se puede usar, que he aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces Dios tiene un plan, los hombres tenemos un problema, Dios tiene una solución, pero los hombres tenemos que tomar una decisión. Yo digo que ese es el resumen del evangelio. Y pienso que en todo pasaje de la Biblia está. No importa de qué prediques, está eso. Y bueno, hoy vamos a ver si es cierto.
Vamos a los últimos versículos, de los últimos 8 versículos del Salmo 119 y encontramos algunas enseñanzas y luego voy junto con ustedes a encontrar el Evangelio de Jesús. Porque ciertamente la letra Tau del alefato hebreo nos enseña que la palabra nos presenta el mensaje de salvación integral. Por eso vayamos a leer todos los últimos 8 versículos del Salmo 119, que serán desde el 169, es el capítulo más largo, ¿no es cierto? Es el Salmo más largo. Imagínense, 169, ¿hasta cuál es el último? Hasta el 176. O sea, sí, es el capítulo más largo de toda la Biblia y es el Salmo más largo, por supuesto. Y vamos a la primera parte, versículo 69, y dice, la enseñanza es esta: la palabra nos enseña a vivir la fe. Este pasaje, todo el Salmo 119, tiene como intención, ya dijimos, probar o más bien exaltar la Biblia y decirnos para qué sirve la Biblia. Es una exhortación a leerla. De hecho, después de usted y yo leer el Salmo 19 y no leerla diariamente, no ser asiduos lectores de la Biblia, en serio, sí estamos mal. O sea, sí, qué onda, ¿no? Con nosotros, porque debemos ser no solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores. Entonces no podemos leer el Salmo 119 y ya, y no leemos, es que ya leí el Salmo 119, ya no tengo que leer otro. No, al contrario, porque leíste el Salmo 119, ahora debes convertirte en un hombre, en una persona que se alimenta de la palabra todos los días. Y en esta particular parte del Salmo nos quiere decir eso, que se encuentra la salvación en la Biblia. La palabra nos enseña a vivir la fe. Leen conmigo el versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. En todos los casos voy a hacer una paráfrasis como he estado haciendo últimamente y vamos al siguiente y al siguiente. No voy a decir mucho más porque quiero al final encontrar el Evangelio en este pasaje. Así que la paráfrasis sería esta: Señor, espero que escuches mi oración y dame sabiduría para comunicarme contigo con el lenguaje de tu palabra. O sea, hermanos míos, nos podemos comunicar con el Señor con el lenguaje de su palabra. ¿Cuántos alguna vez han orado el Salmo 51? ¿Cuántos lo han hecho? Algunos dicen, ¿hay Salmo 51? Sí hay uno. Es un salmo de contrición, de arrepentimiento y de confesión. El rey David, y usted dice, no, es que yo no cometí pecado tan grave como el rey David. No importa, bueno, sí los hemos cometido, porque el rey David habla de asesinato. Usted dice, yo nunca he matado. Se me hace que sí. ¿No dijo Jesús que el que le dice a su hermano tarugo ya lo mató en su corazón? ¿No dice eso? Y no dice que el que codicia a una mujer con sus ojos ya adulteró con ella en su corazón. Así es que usted y yo sí le hemos regado como David también en ese sentido. Bueno, se vale usar la palabra de Dios para orar. Le digo, ¿quién nos da ejemplo de eso? Jesús. ¿Saben ustedes que en la cruz del Calvario, en las 7 palabras, que llamadas 7 palabras, Jesús dijo salmos? Algunas de sus palabras están en los salmos. Él citó salmos en su oración. O sea, él oró al Padre salmos. Entonces se vale, como usted y yo también podemos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame, cuando yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal. O sea, podemos usar la palabra para orar. Segunda cosa, la palabra nos enseña y nos ayuda a orar incluso. Lean conmigo el versículo 170, por favor, ¿cómo dice? Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Paráfrasis. Espero que escuches mi oración y que me ayudes a superar mis luchas conforme a tus promesas. Oiga, cuando oramos, usted y yo oramos fundados en algo. Oramos fundados en sus promesas, en que Él nos escucha. Es más, por eso decimos el nombre de Cristo. Y yo sé que en ocasiones cometemos el error de pretender o de creer que se trata de una fórmula. Alguien me dijo alguna vez, porque oramos en cierta ocasión, y yo no dije al final el nombre de Cristo. Nomás dije al final, te lo suplicamos, Señor. Amén. Ya nos íbamos a soltar. Y alguien dijo, pastor, le faltó. ¿Qué me faltó? Pues no dijo en el nombre de Cristo. ¿Sí captan eso? Hay gente que piensa que es una fórmula, así como que si no has dicho el nombre de Cristo, no has orado. No hay una sola oración en el Nuevo Testamento en que alguno de los apóstoles o alguien haya dicho al final el nombre de Cristo. ¿Han notado eso? No hay una sola oración que alguien haya dicho el nombre de Cristo. Entonces, cuidado, no es una fórmula. Orar en nombre de Cristo no es que digas al final el nombre de Cristo, es que de veras pidas lo que Cristo quiere que pidas. Y eso no tiene que ser decir la frase. Pero aquí el salmista pide, yo quiero orar conforme a tus estatutos. Y usted y yo sí oramos conforme a las promesas de Dios. Si no, ¿para qué oramos? Si creo que no me va a contestar, pero creo que me va a contestar porque conozco sus designios. Siguiente cosa, la palabra nos enseña
y ayuda a testificar incluso. Lean conmigo el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Paráfrasis. Compartiré con otros tus enseñanzas, porque los principios y valores de tu palabra son perfectos y hacen bien a quienes los creen y los viven. Este asunto, tus mandamientos son justicia, habla de eso, hacen bien a las personas, les transforman su vida para bien. Y el Salmo nos dice que la palabra nos enseña incluso a testificar adecuadamente. Además, la palabra nos enseña y ayuda a tomar decisiones. Lean conmigo el versículo 173 ahora. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Me gusta esta frase, porque tus mandamientos he escogido. Paráfrasis. Por favor, ayúdame a salir adelante de todas mis luchas, como consecuencia que he escogido obedecer tus leyes. ¿Ya oyeron el devocional de hoy? Sí, ¿cuántos oyeron el devocional de hoy el del hermano Eli? Es sobre Lot, ¿no es cierto? Y escogió mal, ¿se acuerdan? Escogió mal, escogió de acuerdo a los valores materialistas y le fue como en feria. Me gusta este salmo, esta parte que está hablando de la palabra de Dios, que nos enseña a orar, nos enseña a suplicar, nos enseña a hacerlo correctamente, incluso a testificar. Pero luego el salmista toma una decisión, o sea, la palabra también nos guía a tomar decisiones. Él toma una decisión y la decisión es, tus mandamientos he escogido. Eso debe pasar en los cultos, por ejemplo. También digo yo en la clase de homilética, la clase de predicación, que el sermón no se ha terminado si el predicador no ha hecho una invitación. Y no necesariamente, no siempre a que pasen al frente o que levanten la mano, no siempre, a veces sí, pero no siempre. En ocasiones ahí en lo secreto a tomar una decisión y decir sí o no a la palabra, porque no es posible que vamos a la palabra y la leemos y no tomemos una decisión si Dios nos habla para hacer algo en nosotros. La definición que me enseñó en el seminario sobre un sermón es la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. A mí me gusta más otra definición que yo me he hecho para mí mismo. Es la comunicación del mensaje cristocéntrico de toda la Biblia por un individuo, toda su vida, todo su ser, a la comunidad con el fin de transformar. Yo digo que más que persuadir es transformar. Por eso cuando escuchamos la palabra pues tomamos decisiones. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció a Isaías capítulo 6? Se le apareció, dice, vi yo a Dios en el templo, sus faldas llenaban toda la nave y había humo y unos serafines que cantaban. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Y luego dice, y Dios habló y dijo, ¿a quién enviaré y quién era por nosotros? ¿Se acuerdan la frase de Isaías que dijo? Heme aquí, toma una decisión, heme aquí, yo, Señor, yo voy. Tomamos decisiones cuando escuchamos la palabra, por eso la palabra nos ayuda a tomar decisiones. Yo lo traduje así este versículo: por favor, ayúdame a salir adelante de todas mis luchas como consecuencia de que he escogido obedecer tus leyes. Ya les he contado que cuando esta iglesia me invitó para ser pastor acá, para venir mi esposa y yo tenía luchas porque aquí entre nos no me gustaba el DF. En esa época el DF había más problemas de delincuencia que en mi tierra, Chihuahua. Ahora es al revés, está peor allá. Pero en aquella época era así y yo tenía miedo de venir acá y yo no sabía qué decidir, pero yo le dije a Dios: Señor, no sé qué quieres, pero neta quiero hacer lo que tú quieres. O sea, si me lo pudieras mandar así, no sé, de un papelito así que diga sí, ve, pues voy, o no ve, pues no voy. O sea, yo le decía: no sé qué quieres, pero de veras quiero hacer lo que digas. Me parece que el salmista está diciendo eso: Señor, yo quiero, he escogido tu voluntad. Pero además, ¿cuál versículo vamos? 174, la palabra nos enseña y ayuda a ser discípulos, a ser, no de hacer, sino de ser discípulos. Lean conmigo el 174, como dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Paráfrasis: mi ser entero anhela la salvación de mi vida, y por eso es que soy un apasionado de tu palabra. Hermano, la vida de una persona también se define por qué anhela, por qué cosas anhela. Que desea con muchas ganas. De hecho, es lo que hace que personas se pierdan en el mundo, se pierdan en la perversión que hay en el planeta. Ahora que estuvo Elías aquí, pues sé que muchos de ustedes lo aprecian y algunos de ustedes son sus amigos y esas cosas, pero hay algunos incluso que ya no vienen a la iglesia y pues algunos le llamaron o le escribieron, lo que sea, pero incluso una persona fue a la casa.
una persona que ya no asiste y ella misma reconoce que como que porque me dijo, no vi a fulano porque ha venido, dice, y que dije, no vi a fulano en Perengano. Le dije, sí, es que algunos sí se fueron al mundo. Hasta dijo, como yo, así. Pero sí es triste eso, ¿no es cierto? Aquí, ¿no extrañas a algunos, hermano, aquí? Hermanos que tienen viniendo aquí a la iglesia desde hace años, ¿no extrañan a algunos? ¿Y no los han visto de repente allí en el Facebook vestidos de demonios? Yo el otro día vi a una persona vestida del diablo. De verdad. Algunas veces la vi aquí cantando, pero ahora la vi vestida de verdad, con cuernos y cola. No sé si algunos de ustedes también la vieron. Y me dio mucho dolor, que no es posible eso, Señor. ¿Qué hace un hijo de Dios allá en el mundote y vestido de diablo? Vestida de diablo, así. No sé qué. ¿Saben qué se basa eso? En tus anhelos. ¿Qué anhelas? He deseado tu salvación, oh Jehová. Y aquí no significa nomás, he deseado irme al cielo, que es como conveniencia. No, tu salvación en el sentido, ¿saben una cosa? Bueno, los que han tomado el seminario conmigo saben eso. Cuando vamos a los salmos, la palabra salvación no debemos interpretarla como nosotros en nuestro contexto de actual. Porque para usted y para mí salvación es el cielo, calles de oro, mar de cristal, coro de ángel, coro celestial, ¿no? Los 24 ancianos y las animales aquellos llenos de ojos, los seres vivientes llenos de ojos alabando a Dios. No, y en el Antiguo Testamento ellos no entendían eso. Ellos no sabían de las calles de oro ni el mar de cristal, todo eso es metafórico. Ellos no hablaban de eso. Estamos hablando de una revelación muy antigua. Ellos no entendían todo lo que usted ya sabemos del cielo. No sabían. ¿Sabe qué es para David salvación? La vida cristiana, la vida en Dios, caminar con Él, que me ayude en todo lo que hago. Eso era para él salvación. Y él dice, anhelo tu salvación. ¿A qué se refiere? Anhelo estar contigo. Podría traducirse, anhelo ir a la iglesia. Anhelo leer tu palabra, porque eso es estar en su salvación. Eso es ser salvo, estar con Él, caminar con Él. Así que aquí David está diciendo, anhelo eso. Dice, y en tu ley está mi delicia. O sea, hermanos, que cuando anhelamos eso a Dios, la palabra es nuestra delicia. No lo diga, pero hay cristianos que dicen, es que a mí me aburre leer la Biblia. Hay algo más atrás que debes hacer, además de leer la Biblia, que amar la salvación de Dios, amar andar con Dios, amar estar con Él. Eso debes, cuando amas eso, no hombre, imagínate, te enamoras de una muchacha, te enamoras de una chamaca, te enamoras de un chaval y te manda una carta y te dice, papá, te mandó del barbaján de tu novio, te mandó una carta. Dice, papá, porque así dicen los papás más o menos, ¿verdad? La lagartona esta, no, eso no es cierto. Te mandó una carta y entonces ¿tú qué haces? ¿Tú qué dices? Déjamela ahí, la leo al rato. No hombre, ¿qué vas a decir eso? Vas así corriendo en cámara lenta, el pelo se te hace así y tú vas en cámara lenta con los ojos de borrego, tierno a medio morir. ¿No es cierto? Se te acelera el corazón. Cuando anhelas andar con Dios, su palabra es tu delicia. Siguiente, 175, la palabra nos enseña y ayuda a vivir alabando a Dios. Mira cómo dice el 175, lean conmigo. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Paráfrasis, mientras yo vivo te alabaré, y tus enseñanzas me han de ayudar para lograrlo. ¿No está hermoso eso? O sea, Señor, te voy a alabar y tus juicios me ayuden. Y tus verdades, tus enseñanzas. Acuérdense que los que han estado conmigo en esta serie, que en el Salmo 119 hay un montón de sinónimos de la misma cosa. La ley de Dios, se le llama la ley de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios. O sea, se usa la misma palabra para referirse a eso de lo que nos está hablando. Y aquí dice, te voy a alabar y tus dichos, tu palabra me ayuda a hacerlo. Como cuando cantamos la palabra de Dios. Un día sería bueno, hermanos músicos, un día sería bueno cantar puros cantos basados en la palabra. Yo me sé un titipuchal y hasta le he puesto música a algunos que son mis favoritos. Pero sería lindo, un culto de pura palabra. Es más, hermanos músicos, están todos acá. A lo mejor un día hagamos un concurso en la unión de jóvenes o en toda la iglesia de la Sociedad Bíblica Unida. En alguna ocasión hizo un concurso que se llamaba Que la Biblia cante. Y eran composiciones que tenían que estar basadas en la Biblia, en alguna versión de la Biblia. ¿No será padre eso? Un día ponerle música a textos bíblicos y cantarlos aquí en un culto, pura palabra de Dios. Eso es lo que aquí dice, te voy a alabar, Señor, y tu palabra me ayuda. Mientras esté vivo yo te alabaré y tus enseñanzas me han de ayudar para lograrlo. Y finalmente,
El fin del Salmo 119. La palabra nos enseña a experimentar transformación. No podía ser menos, no podía ser mejor final que este. Lean conmigo el 176, como dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Señor, sí, yo anduve perdido, es cierto, pero Señor, por favor, aquí estoy, encuéntrame. Hay un himno que me gusta mucho que dice: aquí estoy. ¿Se acuerdan, hermanos viejos? Porque los nuevos no se lo saben. ¿Sí? ¿Alguno de los viejos se lo sabe? ¿No? ¿Todos son nuevos ustedes? Hay un himno del himnario muy hermoso. A lo mejor no está en el himnario por eso, pero habla de como de un navío o algo así. Estoy naufragando y como que clamo y digo: aquí estoy. A Dios le digo: aquí estoy. Así está diciendo el salmista: Señor, yo anduve descarriado, pero aquí estoy, encuéntrame, quiero seguirte. Antes de conocerte, yo era una oveja perdida, mi traducción. Antes de conocerte, yo era una oveja perdida. Por favor, no dejes de buscarme cada día, porque necesito tu gracia. Por eso es por lo que medito cada día en tus enseñanzas. Muy bien. El Salmo nos pudimos haber detenido en cualquier versículo de estos y haber dicho muchas más cosas, pero ahora solamente quise ir así más velozmente que otras veces por cada versículo, solamente diciendo alguna enseñanza así breve. Pero ahora vayamos a lo siguiente, hermanos. Ya les he compartido que este Salmo exalta la palabra del Señor. Cada estrofa de este Salmo habla de lo mismo. Cada estrofa habla de lo mismo, de la palabra de Dios siendo útil, nutritiva, de bendición para todos nosotros. Yo he tratado de enfocarme en cada caso, en algunas de las ideas, pero es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje de cada estrofa. Pero aunque ha sido un largo pero educativo camino leer todo el Salmo 119, quiero decirles que en cada porción se encuentra el mensaje de salvación, como se encuentra en toda la Biblia. Y para demostrarlo, vayamos a eso. El Evangelio del Señor puede sintetizarse en 4 verdades. Ya lo dije, ¿verdad? Dios tiene un plan, nosotros tenemos un problema, Dios tiene una solución, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Aparece eso aquí? Yo creo que sí. Dios tiene un plan. Salmo 119, versículos 169 y 70 dice: voy a enfatizar donde se encuentra la enseñanza de que Dios tiene un plan. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. El Salmo, también les he explicado, ¿verdad? Que la poesía de la Biblia usa una figura literaria que se llama el paralelismo hebraico. Dice una frase y luego la vuelve a decir en otras palabras, pero es la misma cosa. Eso pasa aquí. Dice lo mismo, los dos versículos 169 y 170 dicen lo mismo, pero habla de conforme a tu palabra. Estos dos primeros versículos, en estos dos primeros versículos del Salmo 119, versículos, los últimos 8 versos, en ellos se encuentra encerrada la verdad de que Dios tiene un plan. El salmista, inspirado por Dios, él ni en cuenta se dio de eso, Dios lo inspiró, pero el salmista nos habla de que Dios tiene un plan. Él actúa conforme a su palabra, él actúa conforme a su dicho. Y si el salmista le pide a Dios que lo trate conforme a su palabra, conforme a su dicho, es porque sabe que Dios le ama y que sus designios, sus planes, sus metas son bendecirnos, salvarnos, ayudarnos a tener compañerismo con Él, que nos transforme, que nos salve, que nos bendiga. Si vamos a las demás estrofas, notaremos que esta verdad también se encuentra en todas ellas. De hecho, se trata de una verdad que está en toda la Biblia. O sea, lo mejor que le podemos pedir a Dios, hermanos, es: trátame como tú planeas tratarme. Señor, haz conmigo lo que tú planeas hacer conmigo. Eso es la primera enseñanza del plan de salvación. Dios tiene un plan. ¿Sabe para qué nos creó Dios, hermano? Perdónenme los calvinistas aquí presentes, los que creen que Dios creó a unos para condenación, que están creyendo una blasfemia. Perdonen ustedes que me emocione, me da coraje esa doctrina. Es una mentira. Dios creó a todo ser humano para salvar. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Dice eso o no dice eso? Dice: Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces Dios nos creó a todos los seres humanos para darnos su amor y para darnos una oportunidad para experimentar su perdón. Ese es el plan de Dios. Y esa es la primera enseñanza del Evangelio. Si yo le voy a predicar a una persona, lo primero que le voy a decir es: Dios tiene un plan para ti. ¿Qué andas haciendo fuera de ese plan?
¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Que tengas vida eterna. ¿No dice Juan así en su evangelio? Y estas cosas se han escrito, dice, no se podría escribir todo lo que hizo Jesús, porque tendríamos que usar todos los libros del mundo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. Ese es el plan de Dios, que tengamos vida. Así que creamos en el plan de Dios para nuestra vida. Y en el Salmo 119, en los últimos versículos, se encuentra esta enseñanza, que Dios tiene un plan. Vamos a la segunda cosa, los siguientes versículos, a ver si encontramos algo. Yo creo que encontramos que nosotros tenemos un problema. Versículo 176, ¿cómo dice? ¿Lo leen conmigo? Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista, en otro contexto, en otro pasaje, no necesariamente en el orden que nosotros lo vemos, pero sí aparece, tenemos un problema. El salmista se sabe pecador, no exige, Señor, me tienes que salvar porque soy muy bueno. No exige, suplica porque se sabe sin derechos. Esto es fundamental para la salvación. Cuando usted y yo predicamos el evangelio, le decimos a una persona que Dios tiene un plan para él, pero luego le decimos, pero tú y yo hemos pecado. ¿Sabe qué? A mí me gusta decir eso. A mí me gusta decir, cuando comparto el evangelio a una persona que nunca le ha hablado del evangelio, cuando hablo de ese punto del pecado, le digo, todos somos pecadores. No le digo, pero tú eres pecador. De hecho, de aquí entre nos, preciosos predicadores, los que ya han predicado, no usemos tanto la segunda persona, debemos usar la primera persona. Algunos predicadores cuando predican, especialmente los novatos, dicen, es que deben leer la Biblia, hermanos. Nunca digas eso, digas que debemos leer la Biblia. O sea, ¿a poco tú qué o qué? Es que por eso tienes que ir al templo siempre, hermano. Tenemos que ir, o sea, di en primera persona. Incluso cuando se trata del pecado, yo cuando le predico a un inconverso, le digo, pero todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Si usted dice, no, pastor, pero usted ya no está separado, pero si soy del mundo así nomás en la bola, para que me solidarizo, para que entienda, ¿sí me expliqué? Pero si queremos en Cristo, entonces, y ahí le voy hablando. Es decir, igual el salmista no exigió él nada. Esta verdad también corre a lo largo y ancho de toda la Biblia. Los seres humanos somos pecadores y por lo tanto estamos separados de Dios. Podemos decir que echamos a perder el plan de Dios con nuestro pecado. Por eso el salmista suplica a Dios que lo busque, porque se sabe incompetente incluso de él acercarse a Dios por su propia inspiración. Él sabe que si no lo busca a Dios, él está perdido. Y es verdad, los seres humanos no podemos obedecer a Dios. Él ha descendido a nosotros, no podemos buscarle ni siquiera, Él ha descendido a nosotros. De hecho, la fe, Él nos la dio. Y usted me dice, ¿por qué unos se pierden? Porque esas personas rechazaron esa obra de Dios. Por eso se requiere más esfuerzo para perderse que para ser salvo. Y algunos se esfuerzan mucho. Reconozcamos nuestra pecaminosidad. Nosotros tenemos un problema. Y sí está en el texto. ¿Nunca se han preguntado por qué Dios, todos los personajes de la Biblia, cuál es su favorito? A ver, díganme a alguien, ¿quién es su favorito, hermanos, personaje de la Biblia? ¿Alguien dime alguno? Sí. Pablo, el asesino de cristianos. El que se peleó con Bernabé porque no quería llevar a Juan Marcos, bien mala onda. Ese, sí. Qué lindo personaje. ¿Cuál? Daniel. A ese no tengo mucho que decirle, pero ¿dónde estaba cuando sus amigos estaban en el horno de fuego? ¿Dónde estaba el amigo? ¿Los abandonó o qué? Jeremías. Déjeme, le busco alguna cosa mala. ¿Qué hace? Llore y llore el amigo. ¿Por qué no alaba al Señor? Y nadie me ha dicho David, porque les hablo de su adulterio y su asesinato, y de Moisés, y que mató al egipcio, y que además golpeó la piedra en lugar de hablarle solamente, y de Pedro, que negó al Señor. Nunca se han puesto a pensar, ¿no hubiera valido la pena que el Señor les guardara el secretillo? Si usted lee Reyes, Samuel, y ahí encuentra la vida de David, y luego lee Crónicas, va a encontrar un David diferente. Los autores o el autor de Crónicas no cuenta los pecados de David seco y directo a la cara, no, porque es un libro escrito mucho después de los otros. Y la intención era de alcanzar a la juventud hebrea, que ya ni sabían hebreo, ya ni sabían, se les ha olvidado, pero él quiere alcanzarlos y quiere hacerles saber que la cultura hebrea es maravillosa, y utiliza a David como el paladín de eso. Y por eso en Crónicas no aparecen los terribles pecados de David, no aparece, solamente así de pasadita. Yo digo, no pudo haber hecho Dios eso en toda la Biblia, porque yo sí admiro a David, es como que mi personaje, por guerrero y por compositor de canciones, porque yo también compongo, por eso me gusta. Pero sí, cuando alguien me dice, ¿ese, el adúltero, el que mandó matar
Y entonces me pasa lo que el hermano, pues sí, ese. Porque sí la regó y bien regada, ¿no es cierto? Nunca se han puesto a pensar por qué Dios los revela. O sea, le saca los trapitos al sol. Qué bueno que no se va a escribir una Biblia acerca de nosotros, hermanos, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Muy sencillo. Porque es un problema real. Porque no hay nadie que esté libre de eso. Reconozcamos nuestra pecaminosidad. Además, Dios tiene una solución. ¿Aparece eso en la Biblia? Sí. ¿Aparece en estos versículos? Sí. Lean conmigo el Salmo 119, versículo 172, ¿cómo dice? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Justicia, la justicia de Dios es una manifestación de su gracia y su misericordia. La Biblia dice que es el juicio de Dios. Usted y yo entendemos por juicio de Dios. Entendemos así como juzgarte. No, juicio de Dios es cómo Él juzga el pecado. ¿Y cómo Él juzga el pecado? Muriendo en la cruz del Calvario. Así juzgó el pecado, muriendo en la cruz del Calvario. He contado miles de veces esta historia de aquel. Es una historia de Gibran, Jalil Gibran, el escritor hindú, que dice que un rey era muy justo y muy bueno, pero en su reino había muchos rateros. Y entonces él dijo, si alguien roba, para pagar su pecado de robo, necesitamos un ojo. Y entonces al rato había 2, 3 personas que le habían sacado un ojo por rateros, pero se acabaron los robos. Pero un día trajeron a su hijo, el hijo del rey, y le dijeron, rey, encontramos a tu hijo robando. ¿Qué hacemos? Tú dijiste una ley que si alguien roba, su pecado se tiene que pagar con un ojo. Dijo, sí, yo dije eso. ¿Qué vas a hacer? Justicia, dijo, voy a hacer justicia. Dijo, traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Trajeron a su hijo amarrado de pies y manos. El rey sacó su puñal y todos pensaban que sacaría el ojo de su hijo, pero no, el rey sacó su propio ojo y luego lo puso ahí en la charola donde se ponían los ojos y dijo, ¿cuánto hace falta para pagar un robo? Dijeron, un ojo. Pues ahí está el ojo que hace mi hijo amarrado. Así es la justicia divina, justicia de Cristo, es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y aquí el salmista no entiende todo lo que usted y yo entendemos. No, él escribió en una época diferente. Él entiende la justicia de Dios como un Dios perdonador de cualquier manera, pero usted y yo la entendemos mejor, porque ese Dios perdonador nos perdonó por medio de su Hijo, dando su vida por nosotros. O sea que tenemos un entendimiento más grande que ellos. Los seres humanos somos pecadores y merecemos un castigo por ello. La palabra dice, el alma que pecare esa morirá. Sin embargo, Dios puso sobre su Hijo nuestro pecado. Así que, hermanos míos, cuando el salmista dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, nos está llevando. Bueno, el salmo, no creo que el salmista lo entendió del todo, fue el Espíritu Santo, nos ha hablado ya del plan de Dios. Sus dichos, su palabra, su plan, nuestro problema, el pecado, nos descarriamos, su solución, su justicia, que está implícita en su palabra, sus mandamientos, sus declaraciones, sus estatutos, porque recuerden que eso es sinónimo y el Salmo 119 lo utiliza. Y además entonces, hermanos míos, así es que aceptemos el regalo de la justificación. Y por último, se encontrará también la enseñanza final del plan de salvación, que nosotros debemos tomar una decisión, porque eso es el plan de salvación. Dios tiene un plan, nosotros tenemos un problema, Él tiene una solución, nosotros tenemos que tomar una decisión. Aparece en el Salmo 119 los últimos 8 versículos. Lean conmigo el 173 y el 174, ¿cómo dice? Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He desechado tu salvación. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Pueden ver aquí la decisión humana? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por gracia, es gratis. Nosotros no nos salvamos, no es por obra, no es por religión, no es por rituales que realizamos, ni por dinero que damos. Es un regalo de Dios que esencialmente no lo merecemos. Es por medio de la fe, es decir, aunque no depende de nosotros, sino del poder de Dios, sí hay una decisión que debemos tomar de aceptar o no. Y aquí dice el texto, tus mandamientos he escogido, he deseado tu salvación, tu ley es mi delicia. Eso tiene que ver con la voluntad humana, el libre albedrío, del que la Biblia sí habla, aunque algunos lo niegan. Tomemos la decisión de aceptar la salvación de Dios. ¿Puede notar eso, hermanos? Entonces, en toda parte de la Biblia, en todo pasaje de la Biblia, la historia de Job, en la historia de Jacob, en la historia del que usted me ponga, en el libro de Esther, en el libro de Ruth, en el que usted me ponga, aparecen estas enseñanzas principales del Evangelio. Que Dios tiene un plan, que los seres humanos tenemos un problema y echamos a perder el plan de Dios, que Dios tiene una solución y que tenemos que tomar una decisión con respecto a la solución. En
toda parte de la Biblia aparece estas 4 verdades que forman una sola, que se llama el Evangelio de la Gracia. Y lo hemos visto aquí en este salmo. Por eso, hermanos míos, este es el mensaje más importante, este salmo, y está en cada una de las 22 estrofas. Si usted quiere, haga el ejercicio y váyase a las otras estrofas y busque esas 4 cosas, y por ahí las va a encontrar. Si pone mucha atención, por ahí las va a encontrar. Y cuando esté leyendo en este nuevo año, ¿en dónde va? ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué número de día estamos? 8. Si ha leído 4 capítulos diarios en estos días, al año va a poder leer toda la Biblia. ¿Dónde va usted? ¿Ya va en Génesis qué? 8 por 4. Ya mero acaba Génesis, ¿no? Ya le falta poco. Si está leyendo, o usted se agarró a leer el Mateo y ahí va adelantado, no sé qué, no sé. Pero cada vez que lea, ponga atención y va a encontrar estas 4 enseñanzas: que Dios tiene un plan, que los hombres tenemos un problema, hemos echado a perder el plan de Dios, que Él tiene una solución y que tenemos que tomar una decisión. Este es el mensaje de la Biblia. La palabra no nos salva, solo nos guía a la fuente de salvación. Así que déjenme decirles 4 cosas finales con respecto a la palabra de Dios. Y pueden tomar la palabra de Dios con su mano y tenerla así cerca de ustedes en símbolo de que la vamos a amar. Y lean conmigo estas 4 declaraciones. La leemos para ser cultos, la vivimos para ser sabios, la creemos para ser salvos y la obedecemos para vivir a plenitud. Por el amor de Dios, hermano, no se le ocurra este año, estamos a tiempo, porque apenas día 8, no se le ocurra pasar un solo día sin leer su palabra. Y sería bueno que no sea un solo versículo, sí, sería bueno que no sea solo Juan 3:16, ni Salmo 23:1, sino que sea una porción extensa. Si quiere leer toda la Biblia en un año, en el internet está lleno de planes de lectura para leer toda la Biblia en un año. Algunos que la agarran así de corrido, algunos que agarran un texto del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo, un salmo y un proverbio. Hay de todo. Hay Biblias que ya están divididas en partes para que leas una porción cada día, hasta para hacer anotaciones. Sería bueno que te sometieras a o bien, de una manera más general, lee 4 capítulos diarios. El problema es cuando te toca leer el Salmo 119, que está muy largo, pero si lo lees, estoy seguro que vas a tener apetito y ganas de hacerlo. Pero no se nos ocurra, no, porque si la leemos, somos cultos. Si la vivimos, somos sabios. Si la creemos, somos salvos. Y si la obedecemos, podemos vivir a plenitud. Que la palabra de Dios, en donde se encuentra su evangelio, en cada página, sea nuestro acompañante más fiel todos los días. Nosotros fiel a Él, ¿de acuerdo? Tome su Biblia, abrácela y oremos. Señor Santo, amamos tu palabra, Señor, y queremos deleitarnos en ella porque hemos escogido tus caminos, Señor. Hemos escogido tu palabra, hemos escogido andar contigo, hemos escogido tu salvación. Bendito seas por eso. Te pido que nos bendigas a mis hermanos y a mí, los que estamos aquí, Señor, y los que están por internet conectados con nosotros. Y que este año, Señor, sea un año en donde tu palabra esté con nosotros todo el tiempo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.